bukki ak léegi la woon. ñu dox ba daje nuyante mu ne waaw léegi foo jëm mu ne maa ngay dem fii ci suma kër. dafa am foofu lu neex ah. Una vez un conejo y una hiena se encontraban comiendo los alimentos que se hallaban en el hueco de un baobab. Una vez saciados, un sonido indicó que saliesen del interior. El conejo dijo a la hiena que saliese rápidamente, pero ésta se negó. Entonces el baobab se cerró dejando dentro a los dos animales. La hiena comenzó a llorar de miedo. El conejo realizó una oración que abrió el árbol. Una vez fuera, la hiena quería entrar otra vez para acabar con toda la comida. La hiena se introdujo en el baobab y terminó con todos los alimentos. Pero el baobab se cerró y la hiena no podía salir. En la cultura senegalesa, las fábulas se convierten en paradigmas de la vida y los animales protagonistas en referentes del comportamiento humano. El hombre no debe dañar la naturaleza ni coger más de lo que le es necesario. La sed de riqueza es insaciable y solo produce el desencanto. Este antiguo relato, contado por el hombre de la etnia Wolof, nos permite ir intuyendo el carácter de un pueblo que vive en comunión con la naturaleza y cuya mirada abierta es bien diferente a la habitual en la sociedad europea. En Senegal, lo atractivo son sus gentes y lo cautivador, establecer una sincera relación con las personas. El escritor y político Léopold Senghor decía que si se tenía que mostrar el alma de un senegalés, nada como observar a un gran baobab. Este árbol de vida milenaria, inalterable al paso del tiempo y a los cambios climáticos, simboliza a la perfección el espíritu y la resistencia del pueblo de Senegal ante las adversidades que jalonan su historia a través del colonialismo, primero portugués, después holandés y finalmente francés, las invasiones culturales y la terrible diáspora a la que se vio sometida su población por causa de la esclavitud. En sus vigorosas ramas se ocultan la tenacidad y la esperanza de un pueblo que observa la vida de manera bien distinta a la que le quisieron imponer, y al cobijo de su sombra continúa creciendo una peculiar cultura. Podemos ser aniquilados, golpeados, maltratados como el baobab, decía Senghor, pero el pueblo de Senegal seguirá en pie como el árbol, mirando sin rencor su pasado y con esperanza a su futuro. Con sus más de 197.000 kilómetros cuadrados y 7,5 millones de habitantes, Senegal, un país principalmente agrícola y ganadero, situado en la entrada del llamado Golfo de Guinea, o de los esclavos, puede ser la perfecta puerta para todos aquellos viajeros que se sientan atraídos por el continente negro. Adentrarse en sus costumbres, conocer a sus gentes, descubrir sus auténticas raíces, es un atractivo reto que permitirá comenzar a desvelar algunos de los misteriosos ecos de la lejana llamada de África.
una gran ciudad emerge desafiante entre las brumas de las aguas atlánticas. Dakar, capital actual de Senegal, aunque fue fundada en la segunda mitad del siglo XIX, debe su nombre a tiempos más ancestrales. Cuando los primeros colonos portugueses desembarcaron en estas costas en el año 1444, descubrieron a unos nativos que se encontraban bajo un tamarindo. Les preguntaron por el nombre del lugar al que habían llegado, y los nativos, pensando que lo hacían por el nombre del árbol, respondieron Dahar, que en wolof significa tamarindo. Desde entonces y hasta nuestros días, Dakar, mal pronunciado por los europeos, se convirtió en lugar de parada obligatoria para todas las expediciones europeas que seguían la ruta de África, camino del Cabo de Buena Esperanza. En la actualidad, Dakar es uno de los puertos comerciales más importantes del África Occidental. La capital de Senegal es la primera gran sensación que recibe el viajero. Olores, colores, sabores, sonidos, todo es una misma mezcla en un mismo escenario. Los olores del salitre con el pescado capturado durante la noche anterior por las coloristas chalupas, las vivas tonalidades que pintan esta ciudad, los sabores del calor tropical, pero quizás una de las cosas que más sorprenden al viajero es la cantidad de personas que en sus accesos buscan su sustento. Todo tipo de mercancías se ofrecen y desde el automóvil todo se puede encontrar. Un innumerable gentío que se acerca con la intención de vender, comprar, intercambiar o únicamente saludar al extranjero recién llegado, tendiéndole la mano por las ventanillas de los vehículos que circulan lento por esta ciudad congestionada entre bocinazos y reclamos, esquivando a vendedores de tabaco, a echadores de piedras de la buena fortuna, a vendedores de neumáticos 1000 veces recauchutados y a buscadores de mecheros o bolígrafos con los que reescribir nuevas subsistencias. En forma triangular, Dakar se extiende desde la punta meridional del plató, rica, europea y arbolada, en donde residían los grandes poderes coloniales, hacia la zona popular del puerto y la Medina. La estructura urbana parece dividida por una gran avenida, el Haji Malik Sy, diseñada por las fuerzas francesas con el fin de que sirviese de barrera de contención en caso de un levantamiento o rebelión procedente de las zonas populares. Hoy el plató alberga a la administración del país, a las legaciones diplomáticas extranjeras y a los caminantes que pasean por parques y jardines con nombres como Libertad, Igualdad, Fraternidad y República, sin duda heredadas de la antigua metrópoli. Como ocurre en muchas ciudades africanas, caminar por la capital de Senegal supone estar abierto a la sorpresa. Nada es lo que aparenta ser, y siempre surge lo insospechado. Nuevas sensaciones emanan a la vuelta de cada esquina, escondidas en cada rincón, a la espera de ser descubiertas por quien quiera hacerlo y tenga tiempo para disfrutarlas. Los recovecos de cualquier anodina calle esconden grupos de artistas que conviven en Dakar mostrando su arte a un público nómada que va y viene, que se detiene y observa, que se sienta y escucha.
Herederos de una gran tradición creativa que abarca todas las facetas artísticas y que ha dado al mundo músicos tan conocidos como Youssou N'Dour e Ismael Lo, pintores como Mossoul Moïse y escritores como Maria Maba o Cheikh Hamidou Kane, los llamados pintores de arena parten del material más humilde para, desde su sencillez, expresar sus sentimientos. Verdaderos domadores de las arenas africanas que con su destreza van creando formas, historias y leyendas de un país lleno de ellas. Bonjour mesdames et messieurs, tout d'abord je vais vous présenter la galerie de Casa. Ansu nos explica cómo en la elaboración de sus cuadros utilizan hasta 20 arenas naturales que provienen de las distintas regiones de Dakar y países limítrofes. Arenas volcánicas, desérticas, marítimas, selváticas, que se amalgaman en la imaginación y en la realidad y que se fijan con la savia del árbol del baobab. Los artistas senegaleses han sabido ser cronistas de la historia, transmisores de los cuentos y leyendas, como los antiguos griotes o trovadores que con sus coras, instrumento musical tradicional, iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, relatando la historia de un país que nada tiene escrito y cuya transmisión oral pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, de poblado a poblado o de región a región. Hoy los artistas de Senegal se han convertido en esos griotes de hace siglos que relatan su pasado de hombres libres, pero también su pasado como esclavos. A escasa distancia de Dakar, una isla testimonia terribles hechos. Desde mediados del siglo XV, con la llegada de los primeros galeones portugueses, la isla de Gorée dejó de ser un tranquilo asentamiento de pescadores para convertirse en la principal base de embarque de esclavos de toda África Occidental. La isla vio desfilar por sus estrechas callejuelas de arena a miles de africanos arrancados de sus raíces y embarcados hacia las colonias europeas en América. Centro de un lucrativo comercio basado en la desolación y la sangre, adquirió un importante desarrollo. Esta es una de las islas más pequeñas del mundo, aunque quizás con el mayor cúmulo de historia por metro cuadrado. Fueron los comerciantes holandeses quienes bautizaron a este pedazo de tierra que se arranca de las aguas del Atlántico como God Radé, buen puerto, y que los nativos derivaron en Gorée. Pero este fortificado emplazamiento estratégico en las rutas comerciales se hizo tristemente famoso con el tráfico de esclavos. Todo este lugar está unido a la esclavitud. Gorée vivió sus años dorados en el siglo XVIII, cuando los enriquecidos comerciantes comenzaron a diseñar magníficas mansiones, jardines y elegantes paseos. Es en esta misma época cuando surgen las siñares, denominación con la que eran conocidas las mujeres de raza negra que, esclavizadas, eran obligadas a casarse con los ricos comerciantes europeos del ilícito tráfico. Su nombre procede de la deformación de la palabra portuguesa señora. Algunas de ellas llegaron con el tiempo a ejercer incluso de representantes comerciales. Aún hoy es fácil ver las mansiones construidas en dos plantas. La de arriba,
donde residía la signare con todo el lujo de la época, y la de abajo, donde se hacinaban los esclavos listos para ser embarcados para su venta. Con el establecimiento de leyes contra la esclavitud, estas mujeres, con sus vellos tocados conocidos como ñumbeles, y fumando sus largas pipas, pasaron a ser una página más en los cientos de leyendas que rodean esta isla, declarada hoy por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la actualidad, Gorée se ha convertido en un lugar de refugio, y es que esta isla, con pasado de esclavitud, es hoy un lugar de libertad, de peregrinaje mundial, con pequeños hoteles con vistas a Dakar, bares con nombres hippies, jóvenes de todas las razas y lugares, y niños zambulléndose desde las cubiertas de los barcos que traen a los turistas. Pero sobre los nuevos aires apacibles, aún se cierne la oscuridad de su pasado. Entre las joyas arquitectónicas protegidas de Gorée está la esclavería conocida como la Casa de los Esclavos, construida en el siglo XVIII, que permanece como incólume testigo de la trata de seres humanos. Une maison qui date de 1776 et par conséquent une des dernières esclaveries de Gorée. Su restaurador nos explica cómo esta casa, que data de 1776, constituye un paso obligado en la visita turística a Senegal, dada su simbología. Nos cuenta además que representa el punto de partida de la historia africana en América. Esta casa es el símbolo de la deportación de los negros. Su importancia queda demostrada porque todos los que vienen o que están buscando sus raíces están obligados a pasar por la Casa de los Esclavos, porque se ha convertido en un lugar de cultura africana y afroamericana actual. Entre 1536 y 1848, desde esclaverías como esta, entre 15 y 20 millones de seres humanos fueron embarcados hacia el verde mar de las tinieblas, término con el que los esclavos describían al océano Atlántico y con el que indicaban sus terrores hacia lo desconocido. Tras una terrible travesía, serían dejados en una tierra extraña, y allí, obligados a hacer los más duros trabajos y soportar las mayores vejaciones. No cabe la menor duda de que este éxodo forzado, hoy cúmulo de culturas y convivencia, marcó una indeleble huella en el pueblo de Senegal. Otros aires más libres se respiran en el interior. En la zona sudeste del Senegal, a unos 600 kilómetros de Dakar, se encuentra el país Bassari. Regado por el río Gambia, sus afluentes favorecen la variada y espesa vegetación. En ella se esconde una gran variedad de animales salvajes y la naturaleza en estado virgen invita a la búsqueda y a la contemplación. En busca de ese mundo perdido y añorado por las civilizaciones industriales, diversos exploradores europeos, como el escocés Mungo Park o el francés René Chely, recorren estas tierras desde finales del siglo XVIII. Urebis, alces de Derby, hipopótamos, acelas, jabalíes, mandriles o antílopes caballo salen al encuentro del viajero a pesar de las sequías provocadas por la estación seca y la caza furtiva. Curiosamente es en esta estación, que se extiende desde diciembre a mayo, cuando es más aconsejable viajar por Senegal, pues las temperaturas son muy agradables, subiendo considerablemente durante la época de lluvias, en la que suele hacer bastante más calor.
La zona es además obligado punto de visita para los interesados en la ornitología, debido a la variedad de aves que sobrevuelan el inmenso territorio, siendo las más representativas el gran calao de Abisinia y el rolier de plumaje azul, cuyo canto anuncia la llegada de la estación húmeda. Las abiertas llanuras dan paso a zonas de vegetación mucho más densa, que esconden paisajes idílicos de acceso algo más complicado. A través de las sendas abiertas en la jungla, se vislumbran algunas de las escasas colinas que hay en Senegal, un país fundamentalmente llano. Sobre ellas se asientan diversos poblados que posibilitan el objetivo final del viaje, conocer a alguna de las tribus Basari. Pequeñas chozas de paja y adobe dan cobijo a este pueblo antaño guerrero y hoy agrícola y ganadero, que durante siglos ha preservado sus costumbres y su cultura. Los basaris llegaron a estas tierras a finales del siglo XVIII, alejándose cada vez más de las costas y adaptándose a hábitats más seguros e inaccesibles, para evitar que sus miembros fuesen capturados por los traficantes de esclavos. Tras un breve periodo de curiosidad y observación, los habitantes de la aldea entablan con el extraño una cordial comunicación. La hospitalidad, innata a su carácter, quiebra cualquier barrera e inmediatamente comparten lo mucho y lo poco que poseen. Lo mucho por la generosidad con la que ofrecen los productos dados por su tesón y su tierra. Lo poco por las carencias de otras materias. A través de los tiempos, el viajero ha sido atraído por estas culturas milenarias que mantienen un equilibrio armónico con la naturaleza y basan su organización social en la solidaridad y no en el dominio económico de unos sobre otros. Pero más allá de la nostalgia romántica por el buen salvaje, las llamadas sociedades desarrolladas, movidas en gran medida por el único fin de obtener beneficios económicos, tienen el reto de establecer unos lazos que preserven estas ancestrales civilizaciones, dotándolas de los medios necesarios para su supervivencia. La constante y desesperada petición de medicinas y otros productos básicos que hacen sus habitantes al recién llegado indica dónde se encuentra el problema. En la aldea, lo que más sorprende es la ausencia de los hombres que se hallan de caza. Sociedades fuertemente matriarcales, la mujer lleva sobre sus hombros el peso de la subsistencia. Ellas realizan las labores de la aldea, como moler el grano en los grandes morteros de Dimbú, cardar la lana, de donde sacarán hilo con el que tejer, o trenzar las fibras de las palmeras, de donde salen las cestas en las que recolectan el grano, mientras los hombres trabajan en el campo o el pastoreo, de la misma forma en que lo hacían sus antepasados.
La mujer más anciana del poblado nos cuenta los diversos trabajos que las mujeres de su tribu realizan. Nada más levantarse, van a buscar madera, luego a los campos a sembrar, a los pozos a buscar agua y preparar la comida. Se ocupan permanentemente de los numerosos hijos. Por las tardes se dirigen a los poblados vecinos. Pero curiosamente, y no se adivina cómo, aún tienen tiempo para el asueto. Coloristas adornos ornamentan el rostro de la mujer basari. Símbolos que, situados en la nariz, orejas y pelo, constituyen un singular código comunicativo, ya que indican la posición social de cada una de ellas dentro de la tribu, el estado civil, el número de hijos y otras características diferenciadoras dentro de la comunidad. Una de las jóvenes nos cuenta que la perforación de la nariz se la hacen con una espina de puercoespín. Los adornos de la frente son de piel de cabra. Llevar trenzas en el pelo es una antigua tradición. Los collares y las pulseras indican su estado social. La mujer casada llevará muchos collares para despertar mucha admiración. Una mujer viuda deberá llevar un collar negro, mientras que una joven virgen podrá llevar la nariz sin agujerear, o una mujer casada deberá perforarse la nariz. Todos los adornos son además un signo de respeto y nobleza. Es curioso, pero, por muy tópico que parezca, en estas sociedades siempre se halla perenne la sonrisa. Sus miradas apacibles y su forma de adaptarse a la tierra nos recuerdan que aún hoy existen pueblos capaces de mantener una vida sencilla, en equilibrio con el entorno que le rodea, de llevar una existencia inmersa en una prodigiosa naturaleza. Senegal se muestra como un gran abanico de vivos colores, que pasa desde el verde intenso de la región de Casamance al sur, o el ocre de las sabanas centrales de Kaolack, al blanco de su región norte. En su frontera con Mauritania, el color verde y húmedo va tornándose en blanco y árido debido a las interminables dunas de arena que se introducen desde el desierto del Sáhara al norte y el Teneré al este. Desde hace más de 12 siglos, esta zona se vio azotada por conquistas y continuos pasos de pueblos dominantes, en su mayor parte procedentes del Magreb y del oeste del Sudán islámico. Pero si de algo estamos seguros, es de que para los habitantes de esta región limítrofe con otros países, las fronteras de África son solo demarcaciones señalizadas en un mapa. En esta tierra no hay fronteras. Para sus moradores son solo líneas transparentes, casi inexistentes, borradas por el viento y las dunas, que son atravesadas en un continuo ir y venir diario
tras las sendas que marcan el itinerante camino de los nómadas. Estas tribus, dedicadas al pastoreo, tienen una hospitalidad, tal vez por su cultura musulmana, que raya la locura. En más de una ocasión, insistirán en ofrecerle dátiles frescos, acompañando al tradicional té naná o a la menta, tan difundido entre los pueblos árabes. Aceptar es la mejor forma de descubrir por dentro una gran variedad de riquezas culturales que también conforman parte del legado de Senegal. Para estos nómadas, el viajero y visitante nunca dejará de ser un nasaram, que en árabe significa lo que no es nuestro, o lo que procede de otra cultura. Pero por otro lado, y por orden de Dios, compartirán contigo, deseándote un feliz paso por la vida en el mismo orden en el que ellos beben sus 3 vasos de té. El primero, dulce como la vida. El segundo, meloso como el amor. Y el último, amargo como la muerte. Al desplazarse hacia el sur, las aguas del río Senegal van transformando la aridez y sequedad del ambiente. Para la etnia Wolof, Dekher significa el río que nos protege de las arenas del desierto. Para los Diola, Dekdundu significa el río de la vida, debido a que por él transcurre el círculo de la naturaleza. O para los Herere, Dekyoun significa el río que nos guía y nos lleva hasta el mar. Pero se denomine como se denomine, el río Senegal es en sus 1.700 kilómetros la auténtica columna vertebral de la cultura y la economía de este país africano. Los senegaleses dicen de su río que es el Gran Yonundo, o gran camino de agua, el cual marca el rumbo de la vida de los pueblos, la geografía del país y las rutas comerciales que salen y entran de la ciudad de San Luis, antigua capital de la colonial África Occidental francesa, que se encuentra cerca de su desembocadura. Un puente debería ser siempre un nexo de unión, pero curiosamente en San Luis establece además una separación, una frontera. El puente delimita, a la vez que comunica, los espacios y las personas. Distribuida en 3 islas, San Luis mostraba a la perfección los niveles sociales en una colonia. Separadas por puentes en la isla occidental de Guet-Ndar vivían los pescadores. La isla central de San Luis se la reservaron los ricos comerciantes y los militares para preservar la posible mezcolanza con la población autóctona y prevenir las revueltas. Y en la isla oriental de Sor vivían los sectores más humildes de la colectividad, los nativos. Pero si el colonialismo avanzó inexorablemente por el África Occidental, fue gracias al ferrocarril, y para los resistentes senegaleses, los caminos de hierro eran el enemigo a combatir. Una antigua leyenda cuenta que a finales del siglo pasado existía un rey llamado Lat Dior. Durante esos años, los colonos llegados de más allá de los océanos comenzaban a instalarse con el apoyo del ejército francés y con ellos el ferrocarril. Ante esto, Lat Dior dijo no a la plantación de los raíles,
ya que ello traería consigo la cultura de los recién llegados y la pérdida de la suya. Lat Dior proclamó entonces que morirían él y su caballo cuando las vías cortasen su reino. Después de un combate desigual, y cuando Lat Dior se lanzaba a la carga, su caballo saltó la vía muriendo ambos en el acto, y cumpliéndose así la premonición hecha a su pueblo muchas estaciones antes. Lo que no consiguió el héroe senegalés, lo consiguió el inexorable paso del tiempo. Esos caminos de hierro e invasores culturales de entonces son en la actualidad hierros retorcidos y oxidados por donde raramente circula algún tren desde hace décadas, y sus estaciones, entonces con gran encanto, se han convertido en decadentes edificios que sirven de almacenes o de refugio para algún puesto de mercado de frutas y especias, como en el popular mercado de Sor. Los vendedores de tabaco, de verduras, de harina de pescado, de ladrillos de adobe, gritan reclamos al viajero, con las bocinas de vehículos destartalados como constante música de fondo, con el fin de que te acerques y te intereses por su mercancía. Los sastres reclaman clientes haciéndose llamar ingenieros de trajes, mientras que voces dispersas gritan: el precio se olvida, pero la calidad permanece. Este ir y venir constante ha hecho de San Luis una ciudad dinámica, tanto en el plano turístico como cultural. Esta urbe congestionada y caótica reúne a la mayor cantidad de artesanos por metro cuadrado de todo el país. El ébano o el dimbú se transforman a través de cuidadosas manos en bellas máscaras rituales de los dioses Tur de la naturaleza, en idílicas escenas cotidianas de la vida del Senegal o en los magníficos recipientes decorados que caracterizan al mejor arte africano. Los comerciantes senegaleses aseguran que el precio de su mercancía tiene el importe inversamente proporcional al tiempo que un comprador pueda perder en discutir el valor de un objeto deseado, y sin duda tienen razón. El regateo en los mercados senegaleses se convierte casi en un arte comercial, y rechazarlo, a no ser que tenga los precios marcados en el exterior, una osadía. Los senegaleses afirman que lo único que dejaron las potencias europeas en África son accidentes. Y sin duda, el puente de hierro que une la zona de Sor con la isla central de San Luis lo es. Diseñado por el ingeniero francés Eiffel para que los húngaros cruzasen un tramo del Danubio, el puente fue enviado por error al Senegal. La confusión fue rápidamente aprovechada y el puente quedó definitivamente instalado, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos de San Luis y desde entonces en su seña de identidad. Al otro lado se alza San Luis, ex capital de un próspero pasado colonial con una homogeneidad arquitectónica intacta y unas mansiones imponentes. La ciudad entró en un gran letargo cuando Dakar le arrebató el primer papel de capital del África Occidental francesa en 1902 y más tarde la cabeza territorial de todo el Senegal en 1958. Pero esa dejadez no ha disminuido su encanto. Su decadencia no ha menoscabado su estimación. Una nueva sociedad multiétnica ha conformado su personalidad.
La isla sigue siendo el centro del gran comercio, de los funcionarios, de los servicios, de los colegios en un país que tiene un gran problema de escolaridad. Sus puertas ya no están cerradas y su puente une al fin lo que las aguas y los hombres separaron. En la parte más occidental, cruzando un segundo brazo del río Senegal, se encuentra la isla de Guet-Ndar, a la que los habitantes llaman la isla de los peces, por ser el lugar en donde habitan los pescadores de la ciudad. Zona populosa, cada tarde las playas se convierten en pocos minutos, tras la llegada de las numerosas chalupas, en improvisados mercados de una actividad inusitada. Descargadores, ahumadores, reparadores de redes, mujeres a la espera de algún comprador, compradores con mano experta que selecciona cada pescado, se concentran alrededor de los pequeños montículos formados por las numerosas especies que quedaron prendidas en las redes de pesca y que ahora son objeto de compra y venta. Es un barrio completamente diferente a cualquier otro. Las edificaciones coloniales y el estructurado urbanismo dan paso a una serie de construcciones heterogéneas que se esparcen desordenadamente entre el río y el mar. Pero este desorden es más aparente que real. Bastan unos minutos de observación para darse cuenta de que todo está separado pero unido, mezclado pero organizado. La vida, el trabajo y el juego. El barrio es una ingente sucesión de representaciones de un fingido caos. Todo se acumula en la retina del viajero. Piraguas de los más variados colores, pescados, humaderos, olas, juegos, caballos, carros. Todo desfila ante sus ojos a una incesante velocidad. A escasos metros de los bellos barrios del siglo XVIII, hoy en decadencia, unas humildes barracas desbordan vitalidad. Tal vez ese hecho sea el compendio, el resumen de San Luis. Una contradicción permanente entre lo que intentó ser y lo que es. Quizás por ello, su único destino sea moverse entre el recuerdo y la aventura, entre la tormenta y la esperanza, entre el río y el mar. El sur de Senegal es un paraíso para el turismo. Sol, tranquilidad, paradisíacas playas, cocoteros, lujosas instalaciones hoteleras hacen de Cap Skirring, en las costas de la región de Casamance, un exótico lugar de descanso. Pero el principal atractivo de esta zona no reside exclusivamente en sus playas. El río Casamance, que da nombre a la región, y sus afluentes con su gran corriente de agua, dividen la zona en numerosas islas. Remontar el río en busca de lo que en ella se esconde constituye un atractivo desafío que ofrece interesantes resultados.
En Ziguinchor, conocida también como el Puerto de las Lágrimas, debido a que en ese lugar era donde concentraban a los esclavos antes de enviarlos a Gorée, nada recuerda su convulso pasado. Además de los alojamientos convencionales, algunas de las antiguas misiones han sido reconvertidas en confortables hoteles. El río es en Casamance la fuente de la vida y un barco se encarga de que su agua fluya. El Diola recorre y une desde Ziguinchor todas estas poblaciones y las comunica con Dakar. Ávidos de su presencia, los habitantes de las distintas islas fluviales inician con su llegada un febril ajetreo. Unos se encargan de cargar los grandes sacos de grano, frutas y semillas que después serán vendidos en los mercados situados en los puertos del norte del país. Otros, sacos para elaborar la harina de pescado. Los hay que se van y algunos que regresan. Cuando el barco Diola se aleja, el río refleja su ausencia. En el interior se hallan algunos de los más curiosos ejemplos de la arquitectura indígena. A 40 kilómetros de Ziguinchor se encuentra escondido entre las centenarias ceibas el poblado de Moulomb, con sus típicas edificaciones de 2 pisos. Cada planta está levantada sobre pilares de adobe. En ellas suelen vivir la totalidad de los miembros de una gran familia. Abuelos, padres, hermanos, hijos se cobijan bajo un techo que puede albergar hasta 20 personas. En otra aldea cercana, la imaginación y la necesidad han desarrollado otro tipo de vivienda. En las chozas in pluvium, el tejado está construido para converger en el interior. Un agujero en forma de círculo en su techo permite que penetre el agua de lluvia en la estancia, siendo almacenada en un pozo que cubrirá todas las necesidades dentro de la casa. Esta mujer de la etnia Diola nos habla de la importancia que tiene el agua dentro de su cultura y cómo es el origen de multitud de leyendas, entre ellas la de una mujer que hacía encantamientos para que llegase la lluvia y que cuando murió, tras producirse una gran sequía, reapareció en los cielos junto a la lluvia. En los diversos poblados, los días de ocio, sábados o domingos, suelen celebrarse combates de lucha senegalesa,
un deporte de honda tradición cuyo origen se remonta al siglo XI. El espectáculo no se ciñe solo al hecho de la pelea, es un gran acto social al que acuden hombres, mujeres y niños. Todo es ceremonia. Los luchadores de cada aldea se convierten en esos instantes en héroes y su triunfo los traslada a la mitología. Los combates, que tienen unas estrictas reglas, terminan cuando uno de los contrincantes es capaz de derribar de espaldas a su oponente. En otras zonas, el espectáculo es la quietud. En la isla de Caraván, el tiempo no parece marcarlo los relojes, sino el lento subir y bajar de las aguas. Es el refugio ideal para todos aquellos que quieren apostar por otras facetas de la vida. Allí todo es contemplación, conocimiento y cordialidad. Quizás Caraván sea el reflejo de un país en el que es difícil ser extraño. Una de las cosas que más sorprenden al viajero es la cantidad de idiomas que un senegalés puede hablar. Ellos dicen que es debido al sentido de la convivencia que le es inculcado desde que son niños. Acostumbrados a vivir en comunidad y a la autoasistencia entre las familias, el no comunicarse, dicen, rebaja su personalidad. Por ello aseguran que, en lugar de tratar al viajero como a un extraño, lo miramos como a un hermano. Y siempre habrá un deseo de aprender su cultura, su idioma y un saludo cordial. El escritor británico Joseph Conrad, en su novela El corazón de las tinieblas, describe un viaje hacia los aspectos más sombríos del alma humana, por un río africano, donde hombres esclavizados por mercaderes blancos forman parte de un tenebroso paisaje de horror y muerte. Hoy, cuando las tinieblas van dejando entrever algo de luz, una mirada distinta se vislumbra sobre un enigmático continente del que las distintas sociedades tienen mucho que aprender. Alguien dijo que África era una tierra en forma de corazón que bombea sin piedad, vida y muerte. Algunos incluso aseguran que es capaz de transformar al hombre en naturaleza y a la naturaleza en seres humanos. Senegal, digna hija de África, que sobrevivió a negreros y colonos, es una gran puerta abierta, amplia y luminosa, para empezar a conocerla.